Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces, que en esta ocasión lleva por título El enfoque experimental en economía, experimentos controlados aleatorizados. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniel Santín, soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y además colaboro en la coordinación de algunas de las actividades del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Bien, como he dicho, la conversación de hoy, titulada Experimentos controlados aleatorizados, es la tercera de una serie que ha mantenido la Fundación Ramón Areces acerca del enfoque experimental en economía. Hubo una primera conversación online acerca de los experimentos, digamos, experimentos de laboratorio y economía experimental. Hubo una segunda acerca de los experimentos naturales y hoy nos dedicaremos a hablar de los experimentos controlados aleatorizados. Este ciclo de tres conversaciones surge porque en las tres últimas décadas ha habido una gran revolución causal, una revolución empírica, y se ha empezado a utilizar los experimentos mucho más en el campo económico. Tradicionalmente se decía que en economía no se podían hacer experimentos, porque de alguna manera, al trabajar en el estudio del comportamiento humano, pues era imposible controlar y manejar todas las variables implicadas. Sin embargo, como decía, eso ha cambiado en las últimas décadas y cada vez pues, la economía se parece más a una ciencia experimental. ¿En qué consiste básicamente un experimento controlado aleatorizado? Bueno, pues de una manera muy sencilla podemos decir que si tenemos una población de individuos, de alguna forma tiraríamos un dado para aleatorizar esta población de individuos y crearíamos un grupo tratado y un grupo de control. Y una vez que tenemos los dos grupos tratados, los dos grupos de individuos, en el grupo tratado aplicaríamos pues, un programa, una política pública para mejorar pues, algunos indicadores de interés de esta población, y pasado un tiempo compararíamos sus resultados con los del grupo de control y veríamos si el programa es positivo y por tanto lo podríamos escalar y ampliar al resto de la población. Básicamente en esto consiste un experimento controlado aleatorizado. Sin embargo, pues las cosas no son ni mucho menos tan sencillas y hay muchísimas aristas y dimensiones que vamos a tratar de explicar hoy un poco más para entender en qué consiste esto de la aleatorización en economía. Hay muchas preguntas, claro, al trabajar con seres humanos, con personas, pues por ejemplo hay un componente ético muy importante. También pues, me gustaría hablar un poco, que hablaran nuestras ponentes de pues en qué consiste, cómo se hace en la práctica una aleatorización, qué problemas surgen y todos aquellos aspectos pues, que puedan ser de interés pues, para entender un poco más, como decía, los experimentos controlados aleatorizados. Y bueno, pues para entender mucho mejor este tema tenemos hoy la suerte de tener a dos grandes expertas en esta temática, que son las profesoras Teresa Molina Millán y la profesora Jennifer Ruiz Valenzuela. A ambas, antes de presentaros, os voy a tutear porque nos conocemos y somos colegas. Antes de presentaros un poco más formalmente, pues me gustaría, en nombre del director de la Fundación Ramón Areces, don Raimundo Pérez Hernández, pues daros infinitas gracias por haber aceptado estar hoy aquí y mantener esta conversación pues para entender un poco más en qué consiste esto de los experimentos controlados aleatorizados. Bien, pues Teresa Molina Millán es doctora en Economía por la Paris School of Economics, actualmente es profesora de Economía en la Universidad de Alicante e investigadora externa de Nováfrica, Centro de Investigación para el Desarrollo en África de la Universidad de Nova de Lisboa. A lo largo de su carrera ha recibido financiación de instituciones como la Caixa o USAID para realizar su investigación sobre ayuda al desarrollo en países como Somalia, Guinea-Bissau o Angola. Ha sido además consultora, entre otras, para la Universidad de Colorado y para el Banco Mundial, y sus líneas de investigación son la economía del desarrollo y la economía pública, donde ha publicado en las revistas pues, más prestigiosas de este ámbito. Jennifer Ruiz Valenzuela es doctora en Economía por el European University Institute, actualmente es profesora de Economía en la Universitat de Barcelona e investigadora en el Instituto de Economía de Barcelona, en el IEB.
Es también investigadora del Center for Economic Performance en la London School of Economics, donde previamente fue coordinadora de investigación del Center for Vocational Education Research. Ha trabajado también como consultora para la OCDE y como economista junior para el Banco de España. Sus líneas de investigación son la economía de la educación, la economía laboral y la economía pública, donde también tiene numerosas publicaciones de prestigio. Bien, pues si os parece vamos a empezar ya con la conversación y mi primera pregunta pues prácticamente sería pues, la más simple de todas, ¿no? Si pensáramos en alguien que no ha oído nunca hablar de en qué consiste un experimento controlado aleatorizado, ¿cómo le explicaríais en qué consiste este tipo de metodología? Por ejemplo, empiezo contigo, Teresa. Bueno, antes de empezar, muchas gracias a ti y a la Fundación por la invitación para participar en esta conversación junto a Jennifer. Pues básicamente un experimento controlado aleatorio es una herramienta que vamos a utilizar para medir el efecto causal de una política o un programa en una variable de interés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es ese efecto causal o impacto que queremos medir, y en este caso nos vamos a referir a la diferencia que existe o que existiría entre un mundo, un estado en el que se ha realizado o se ha llevado a cabo una intervención y un mundo en el que esa intervención no se ha llevado a cabo, ¿no? Yo cuando explico esto a mis estudiantes les intento trasladar este concepto con la idea de si tuviéramos dos mundos paralelos, en un mundo, ¿no?, que serían completamente iguales, en un mundo tendríamos un programa que queremos evaluar y en el otro no tendríamos ese programa. Pues la diferencia que observaríamos en las variables de interés es lo que nos daría el impacto de ese programa. Entonces, básicamente el experimento controlado aleatorizado lo que nos permite, de alguna manera, es construir ese mundo que no conseguimos observar, que es a lo que llamamos contrafactual, ¿no? El contrafactual es el grupo de individuos o de observaciones que no van a recibir el tratamiento o la intervención. Entonces, esta metodología, lo que hacemos es que a través de un proceso de aleatorización conseguimos el grupo contrafactual de mayor calidad. ¿En qué consiste esto? Pues vamos a implementar una aleatorización a través de, por ejemplo, una lotería en la que asignamos de manera aleatoria individuos a un grupo de tratamiento que va a recibir el programa o a un grupo de control que no va a recibir el programa. De tal manera que estos dos grupos van a ser estadísticamente iguales en promedio en variables observables y no observables, y la única diferencia que va a haber entre ellos es que el grupo de tratamiento ha sido elegido al azar, y eso es lo más importante, para participar en ese programa. Entonces, una vez que implementamos el programa, la diferencia entre estos dos grupos que observamos en esas variables de interés, ¿no?, en las que queremos medir el impacto del programa, se va a deber exclusivamente al efecto causal del programa. Entonces, bueno, pues esto es una metodología que es muy limpia, en la que no tenemos que imponer grandes supuestos, como ocurre cuando utilizamos otro tipo de evaluaciones cuasi experimentales. Vale. Eso sería más o menos. Me gustaría profundizar un poco más en la importancia que dais a este concepto de aleatorización. ¿Por qué es tan importante? No basta con que alguien decida participar en un programa y comparar los resultados con quien no decida participar. ¿Por qué tenemos que aleatorizar? ¿Cómo se hace? ¿Es una lotería? ¿Cómo se hace en la práctica la aleatorización? Y la aleatorización siempre se hace a nivel de individuos, se hace por regiones de un país. No sé, contarme un poco más. Jennifer, por ejemplo, en tu caso. Nada, antes de empezar, muchas gracias también por la invitación, y voy a empezar partiendo de lo que nos contaba Teresa, ¿no?, de cuál es el objetivo que tenemos en mente cuando hacemos este tipo de experimentos. Lo que queremos es tener al final dos grupos de individuos que tengan características muy similares entre ellos, para que cuando tratemos de evaluar cuál es el impacto de una cierta política o de un cierto tratamiento, estemos razonablemente seguros de que ese impacto se debe a esa política o a ese tratamiento y no a que los individuos tengan características diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, dejadme que os ponga primero un ejemplo para entender esto mejor.
Pongamos que queremos evaluar un nuevo programa que ofrece cursos de formación a desempleados y que no hacemos aleatorización y que lo que hacemos es que dejamos a la oficina de ocupación que se esté encargando de este nuevo programa, pues elegir a los participantes desempleados de la forma que ellos crean conveniente. Bien, si esto sucede, pues la oficina de ocupación podría elegir a los participantes en este programa atendiendo a sus características, ¿no? Por ejemplo, podría elegir a participantes que crea que se van a beneficiar más de estos cursos, de estos nuevos cursos de formación, podría elegir a los que llevan más tiempo en desempleo, etcétera, etcétera. En resumen, si no aleatorizamos, si no escogemos a los individuos que van a participar en este programa al azar, lo que pasaría es que al final el grupo de individuos escogidos para recibir el tratamiento tendría unas características muy diferentes del grupo de desempleados que no ha sido escogido para recibir el tratamiento. Y esto supone un problema a la hora de poder evaluar si este programa, si estos nuevos cursos de formación que queremos evaluar, pues tienen un efecto positivo o no, por ejemplo, en la tasa de ocupación de los desempleados. Entonces, con estos experimentos de control aleatorizados, lo que intentamos es resolver este problema, básicamente escogiendo al azar los individuos que van a ser tratados con el programa o tratamiento y los individuos que van a pasar a formar parte del grupo de control. ¿Cómo se hace a la práctica? Pues en muchas ocasiones, si los individuos están agrupados en lo que se llama clústeres o grupos de individuos, por ejemplo, si el programa se va a aplicar en escuelas, si los individuos están agrupados en escuelas, o si el programa se va a aplicar por clases, si los individuos están agrupados en clases, al final lo que hacemos es hacer esta aleatorización pues a nivel de ese grupo, ¿no? Y previamente lo que hacemos para tratar de que los individuos sean lo más similares posibles entre grupo de tratamiento y grupo de control es, antes de la aleatorización, coger a los grupos, por ejemplo, de escuelas que vayan a participar y agruparlos según características, ¿no? Muchas veces se hace lo que se dice aleatorización por pares, en las que básicamente pues, agrupas de 2 en 2 a las escuelas que sean más similares, y dentro de ese par de escuelas, de forma aleatoria, al azar, se escoge una para que esté en el grupo de tratamiento y otra para que esté en el grupo de control. Muy bien. Otra pregunta que me gustaría haceros es ¿cuándo merece la pena y cuándo es conveniente utilizar este tipo de metodología? Aquí también hablamos de experimentos naturales y de otro tipo de aproximación más cuasi experimental. ¿Cuándo es, digamos, más conveniente utilizar esta técnica de experimentos controlados aleatorizados? Teresa. Pues, a ver, básicamente yo diría que si queremos analizar el impacto causal de una política, un programa, entonces a nivel desagregado, pues como decía Jennifer, ¿no? De nivel individuo, de escuela, etcétera, entonces utilizaríamos lo mejor, la regla de oro sería utilizar un experimento controlado y aleatorizado, siempre y cuando tuviéramos control sobre la implementación de este programa. Y cuando digo control, lo que me refiero es que podemos llevar a cabo esa aleatorización de los participantes y podemos supervisar de manera cercana que esa aleatorización se respeta. Entonces, esta sería como la primera regla de oro. Y junto a él pues hay otras condiciones técnicas que podemos considerar, que hay que considerar. Una de ellas es, por ejemplo, los tiempos. Si vamos a poder realizar, primero tenemos que realizar el diseño de la evaluación y luego tenemos que llevar a cabo esa aleatorización de los individuos o los participantes entre grupo de tratamiento y grupo de control antes de que el programa empiece, y esto no siempre es obvio. La segunda parte es que tenemos que tener la capacidad técnica también de llevar a cabo la recogida de datos antes de que el programa empiece y, por supuesto, después de que el programa empiece. Tenemos que hacer esa recogida de datos tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control de una manera similar y homogénea, ¿no? Porque no queremos ahí introducir algún sesgo de medición. Y bueno, otra parte técnica que es fundamental
es el tamaño de la muestra, ¿no? Cuando vamos a hacer esta evaluación necesitamos tener pues, un grupo de individuos o de escuelas, como decía Jennifer, que sea suficientemente grande para tener poder estadístico y poder medir ese efecto causal. Entonces, estas serían como las condiciones técnicas así, ¿no? Más básicas, y luego, bueno, pues tenemos los programas que vamos a evaluar. Yo creo que también tiene que cumplir ciertos requisitos o condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué programas nos gustaría evaluar? Pues nos gustaría evaluar un programa que fuera de alguna manera innovador, ¿no? Tanto pues en el concepto en sí, pero también puede ser en el proceso en el que se implementa. Junto que sea innovador y, bueno, por supuesto creamos que va a tener, ¿no? Un efecto, un impacto positivo, ¿no? Por supuesto. También queremos que este programa sea de alguna manera aplicable en terreno, es decir, que si el efecto es positivo podamos escalarlo, ¿no? De tal manera que se pueda llegar a más beneficiarios en el contexto donde ha sido evaluado o en un contexto diferente. Por otro lado, ¿qué otras condiciones deberían cumplir los programas? Pues en algún sentido necesitamos también que haya cierta incertidumbre, ¿no? sobre el efecto del programa, ¿no? O sea, que no sepamos, ¿no? No se haya medido antes, digamos, el efecto causal de ese programa en ese contexto específico o en otros, ¿no? Entonces, que haya cierta innovación. Y también, por supuesto, queremos que la evaluación en sí tenga cierta repercusión o sea influyente tanto en la intervención en sí, ¿no? Queremos hacer una evaluación para aprender algo y que lo que aprendamos se traslade al diseño de esa misma intervención o a otras intervenciones similares y que de alguna manera lo que estamos haciendo, que es de alguna manera necesitamos mucha capacidad técnica, ¿no? y financiera, tenga una repercusión en el diseño de las políticas. Entonces yo creo que necesitamos programas que cumplan más o menos estas características. Muy bien. Has hablado de capacidad técnica, financiera. Me gustaría parece la misma pregunta, pero no, digamos que no sería la misma pregunta. Mi nueva pregunta sería, ¿cuándo no sería conveniente hacer un experimento controlado aleatorizado? Porque haya, no lo sé, problemas presupuestarios, son muy caros, problemas técnicos. ¿Cuáles son los principales problemas donde cuando va a haber una intervención decís, no, mejor este no es el mejor caso para hacer este tipo de análisis y quizá pues utilicemos alguna otra técnica más cuasi experimental? Jennifer. Sí, Daniel, tienes razón. O sea, los RCTs suelen ser caros, pero yo resaltaría además otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos mucha prisa en entender cuáles son los resultados de un cierto tratamiento, quizás es mejor no utilizar esta metodología, porque los experimentos de control aleatorizados son lentos, ¿no? Primero hay que tener muy bien estudiado el tratamiento a implementar, y esa es otra de las razones cuando no se debe utilizar un RCT, cuando el tratamiento no está maduro, digamos, no hemos estudiado bien cuál es el tratamiento que queremos implementar. Entonces, primero tenemos que saber eso, o sea, que tenemos un tratamiento que realmente creemos en él, está trabajado, pero luego con el tema este que decía de que los RCT son lentos, o sea, lo que vengo a decir es que es un proceso largo, ¿no? O sea, tienes que tener este tratamiento bien estudiado, luego tienes que tener toda la etapa de selección de unidades a las que vas a aleatorizar. Por ejemplo, si estamos hablando de escuelas, tienes que tener todo un proceso en el que tengas a las escuelas bastante convencidas de qué es esto, explicarles bien de qué va, tratar de convencerlas de que si pasan a ser del grupo de control después de la aleatorización, pues no se vayan del estudio, y todo esto cuesta tiempo. Luego hay que implementarlo. Si quieres, normalmente la implementación, pues no sé, suele durar de varias semanas a varios meses, y luego también está si quieres ser capaz de medir efectos a corto plazo o también a más medio plazo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que voy diciendo al final alargan bastante un experimento de control aleatorizado. Yo creo que
En ausencia de lo que se llama un piloto, si ya vamos al experimento grande, pocos experimentos se hacen en menos de un año, y eso siendo, o sea, tirando por lo bajo, digamos. Así que esas son dos de las circunstancias. Si el tratamiento no está bien desarrollado y si hay prisa, no recomendaría un RCT. Y luego, por último, si el tratamiento pues, implica exposición a alguna situación adversa. Ahí tampoco, por motivos éticos de los que supongo hablaremos más adelante, tampoco estaría indicado. Muy bien. Bueno, ya aunque estás señalando algunos problemas que pueden surgir, me gustaría ya in itinere, una vez que empezamos con el experimento controlado aleatorizado, ¿no? Estamos trabajando con personas, porque al final son individuos los que están sujetos o no al tratamiento, al nuevo programa, ¿no? Y como tales pues, toman decisiones complicadas, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros un poco cuáles son los principales problemas que pueden surgir. Es decir, estoy pensando en alguien que cae en el grupo tratado y decide que no quiere seguir con el programa más, o alguien en el grupo de control que consigue colarse y meterse en el grupo tratado. No lo sé, ¿cuáles son, una vez que ya empieza, damos por hecho que ya hemos pasado el paso anterior, ponemos en marcha el programa, cuáles son los principales problemas que pueden surgir una vez que empezamos con ello? Teresa. Bueno, ahí surgen muchísimos problemas, como te puedas imaginar, como bien has indicado. Pero, por ejemplo, el que decías tú, ¿no? El problema este que conocemos como no adherencia a la aleatorización, ¿no? Nosotros hemos realizado esta aleatorización en la que hemos asignado a los individuos al grupo de tratamiento o al grupo de control, y de repente pues lo que ocurre es que observamos que individuos que están en el grupo de tratamiento, como tú has dicho, deciden no participar en la intervención en sí, un curso de formación, deciden no atender ese curso, o individuos del grupo de control acaban recibiendo pues, el curso de formación o el tratamiento. Entonces esto puede ocurrir por diversas razones. En el caso de la no adherencia del grupo de tratamiento, pues bueno, suele pasar que a los individuos a los que se les invita a participar, porque al fin y al cabo estas participaciones son en general voluntarias, deciden que no quieren participar por alguna razón, y en ese caso, bueno, pues ¿cómo afecta eso a la evaluación? Pues afecta a la medida en que vamos a conseguir medir, en lugar del impacto del programa en los que han recibido el tratamiento, mediríamos más la intención de recibir ese tratamiento, más o menos sería como el efecto de invitar a los participantes a este programa o esta política. Luego, una vez si contamos con datos administrativos, podríamos realizar unos ajustes, ¿no? y perfilar mejor un poco ese efecto el efecto del tratamiento en la gente que recibe el programa. Pero bueno, esa es una vertiente. La otra es la del grupo de control, que por razones distintas, normalmente por razones administrativas en las que no hay una estricta supervisión, ¿no? de quién participa en la intervención, pues algunos individuos del grupo de control acaban participando en el grupo de tratamiento. Y en ese caso, bueno, pues lo único que puedes hacer es aprender y mejorar la supervisión para el futuro, pero vamos, en ese caso tampoco se puede hacer ajustes estadísticos, pero bueno, ya está. En el caso del tratamiento, a lo mejor una de las cosas que para evitar, ¿no? que el tratamiento no participe, para evitar la no adherencia, lo que sí que hay es que en estas intervenciones normalmente se pone también mucho énfasis en incentivar, ¿no? de alguna manera la participación, ya sea a través, por ejemplo, si estamos hablando de cursos de formación, ¿no? pues se le puede financiar el transporte al participante hasta el curso de formación, o se le puede ofrecer servicios de conciliación familiar para que pueda recibir esa formación, o por ejemplo se le puede dar, a través de móvil o de email, se le puede mandar notificaciones para recordarle que existe este tratamiento, que puede participar de manera gratuita en él. Otro problema que aparece, que bueno, yo creo que tiene que el impacto es más problemático, ¿no? en los resultados de la evaluación, porque de alguna manera va a introducir un sesgo, es lo que llamaríamos el desgaste de la muestra de participantes, que está un poco relacionado con lo que veníamos hablando, pero en este caso lo que ocurre, lo que observamos es que bueno, pues a lo largo del estudio, que como ha dicho Jennifer, ¿no? tarda bastante, ¿no? es al menos de un año, pues vamos perdiendo, ¿no? participantes tanto del grupo de tratamiento como participantes en el grupo de control.
Y entonces, bueno, pues este desgaste es básicamente es que no conseguimos, ¿no? Los investigadores no consiguen encontrarlos o realizar encuestas, ¿no? Y entonces desaparecen de la base de datos, o sea, no podemos medir los indicadores en ellos. Esto afecta tanto al grupo de tratamiento como al grupo de control y tiene podemos decir, dos efectos importantes o dos consecuencias importantes. La primera es que si este desgaste es importante, o sea, es relevante en términos de número, puede afectar a la representatividad de la muestra, ¿no? Es decir, nosotros estamos mirando el impacto de un programa en una población diana, en una muestra de una población diana, ¿no? Si esa muestra, por alguna manera, ¿no? Vamos perdiendo elementos de la muestra, pues esa muestra deja de ser representativa. También si este desgaste afecta solo a un tipo de individuos, por ejemplo, pues en países en desarrollo es muy normal que haya desgaste por razones de migración, ¿no? Entonces, si la migración ocurre entre un colectivo que tiene mayores niveles de educación, pues al final la muestra sobre la que vamos a mirar el impacto no va a incluir a los individuos que tienen esos niveles de educación más altos y vamos a hacer una evaluación en una parte de la población solo, ¿no? Y medir ese efecto solamente para un grupo de participantes. También si disminuye mucho la muestra por este desgaste, podemos tener problemas de poder estadístico, pero eso ya son casos muy extremos que en general no lo vemos tan a menudo. El gran problema también, otro problema o el segundo problema que genera este desgaste es cuando existe una diferencia entre los factores que determinan el desgaste entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Y en concreto en este caso, como no hemos hecho esta aleatorización y lo único que diferencia al grupo de control y tratamiento es el programa, si el programa por alguna razón afecta a este desgaste, ¿no? De manera diferente entre grupos, pues entonces eso ya sí que puede introducir un sesgo en la estimación del efecto real. Y entonces eso es un problema mayor que habría que solucionar, ¿no? Porque tendríamos un problema de selección de la muestra y los grupos, ¿no? Ya del tratamiento y control ya no serían comparables entre sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues existen distintas técnicas ex ante para evitar este desgaste y, por supuesto, también existen técnicas ya de análisis en las que se intenta corregir por este desgaste y esos son dos de los problemas que me vienen a la cabeza ahora. Muy bien. ¿Algún otro problema, por ejemplo, problemas de contaminación? ¿Se puede aislar completamente, por ejemplo, el grupo tratado del grupo de control en el sentido de que no hablen entre ellos y digan, oye, pues estamos aplicando, no sé, ha venido gente y nos ha contado un nuevo programa para mejorar las cosechas y que de repente los agricultores del grupo de tratamiento se reúnan con los del grupo de control y les cuenten, pues estamos haciendo esto y resulta que nos está yendo muy bien y los del grupo de control digan, pues no sabía nada, pero lo voy a empezar. ¿Esto realmente se puede evitar o es un riesgo que siempre está ahí? No sé, más problemas que pueda haber. Jennifer. Sí, estos riesgos de contaminación están bastante presentes. En general, los podemos evitar cuanto más subamos a hacer la aleatorización. O sea, cuanto más agrupemos, si los individuos están agrupados, como decíamos antes, por ejemplo, en escuelas o en municipios, etcétera, lo que podemos hacer para solventar este tipo de problema de contaminación es, bueno, pues hacemos esta aleatorización por grupos en los que se intenta que, bueno, pues las escuelas no hablen entre ellas sobre este tipo de tratamientos o que diferentes municipios pues no estén tan coordinados y no se puedan enterar de que existe este tratamiento en un municipio o no en el otro, etcétera. En general la clave es eso, pues que cuanto más arriba te vayas, pues más problemas estamos poniendo, o sea, como menos difíciles, es menos difícil que haya contaminación cuando la aleatorización se da como a niveles más arriba, ¿vale? Y es más fácil cuando haya contaminación cuando estamos aleatorizando a nivel de individuo. Por ejemplo, en el caso uno de los casos en los que es muy fácil que pueda haber contaminaciones cuando estamos aleatorizando un determinado tratamiento dentro de una misma escuela. Si, por ejemplo, tenemos un programa, queremos implementar un programa nutricional en el que estamos dando un pack de comida a ciertos alumnos sí y a otros no dentro de la misma escuela, en ese caso vas a tener seguro problemas de contaminación porque va a ser muy difícil monitorear
que los alumnos en el grupo de tratamiento que están recibiendo ese pack de comida al final no compartan esa comida con los alumnos que han acabado en el grupo de control. Muy bien. Bueno, yo quería también aprovechar que os tenemos aquí dos grandes expertas. Teresa ha trabajado más en economía del desarrollo, quizá Jennifer más en economía de la educación, para que nos contarais un poco más, alguna experiencia concreta que queráis compartir pues, con la gente que nos está escuchando, algún programa que os gustaría pues comentarnos o introducir un poco más. O sea que si quieres empezamos contigo, Teresa, y vale. Cuéntanos un programa de tu experiencia. A ver. Voy a presentar un programa sobre educación también. En concreto, la pregunta que nos hacemos en este estudio es si la tecnología puede mejorar la experiencia en el aula en educación primaria. Es un experimento que hacemos en Luanda sobre un programa mundial que es el programa Profuturo. Entonces, muy rápidamente, bueno, pues la escolarización en primaria ha estado aumentando en los últimos 20-30 años considerablemente en los países en desarrollo, pero aún así los indicadores de aprendizaje, ¿no? Cuando medimos el aprendizaje o las competencias, no vemos este aumento o esta mejora, ¿no? Entonces, hay muchos programas que se han implementado para tratar de mejorar la calidad de la educación a través del uso de tecnologías de las escuelas. Y en este caso os voy a presentar en concreto la evaluación de uno de estos programas, que es el programa de Profuturo, que ahora lo voy a introducir en la siguiente transparencia, que tiene cierta novedad con respecto a otros programas, en el sentido de que va a combinar la dotación de un equipo tecnológico, ¿no? De un hardware informático, con un programa que incluye un aprendizaje adaptativo que va a servir como complemento a los profesores, ¿no? Entonces, esto es muy importante y vamos a resaltarlo un poco, ¿no? Es un programa que busca complementar o servir una herramienta para que la utilicen los profesores dentro del aula. Entonces, el programa de Profuturo lo he elegido porque es un programa educativo que puso en marcha la Fundación La Caixa y la Fundación Telefónica en el 2016, ¿vale? Y cuyo objetivo básico era reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad a niños que se encontraban en entornos vulnerables. Y en este objetivo lo que se busca es mejorar tanto los conocimientos de los profesores a nivel tecnopedagógico, ¿no? en la utilización de las herramientas, pero también promover el aprendizaje de los estudiantes basados en el aumento de la motivación a través de la experiencia del aprendizaje digital. Entonces, bueno, es un programa que empezó en el 2016, pero que se ha escalado a muchos países y que, bueno, actualmente cubre 40 países, y el programa o el proyecto que tienen ahora ha evolucionado bastante desde este programa que evaluamos en 2017, que se conoce, ¿no? dentro de Profuturo como solución integral. Y, como resaltaba antes, es un programa que se genera para acompañar a los profesores y no es un programa muy intensivo, es un programa poco intensivo, digamos, y ya entraré en detalles en un momento. Entonces, simplemente explicar un poquito, ¿no? qué es este programa de Profuturo. Pues va a consistir en dotar a unas escuelas de un equipo tecnológico, la maleta, ¿no? que consiste en un equipo que va a tener unas tablets que los alumnos van a utilizar, un ordenador para el profesor y un servidor al que se conectan estas tablets y este ordenador, y que es el que va a tener el contenido pedagógico. Esta dotación se hace acompañada, por supuesto, de formación muy intensiva al principio y luego de un acompañamiento más de supervisión, ¿no? a los directores y profesores. Aparte de esta dotación tecnológica, ¿no? como decía, el servidor que va en esa maleta va a incorporar una plataforma educativa y un repositorio con contenidos de actividades digitales que cubren distintas materias. Está, pues portugués, matemáticas, aquí pongo una imagen de unas de esas actividades, ciencia, etcétera. Y bueno, pues esto básicamente es una herramienta para el profesor, y la recomendación de uso que se hizo cuando se estaba llevando a cabo la evaluación de impacto es que las escuelas se utilizaran en aproximadamente 1 o 2 sesiones de máximo de 2 horas por semana, ¿vale? O sea, que es una evaluación que no es muy intensivo, ¿no? No es que todos los días los alumnos tuvieran acceso a esta tecnología.
Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Bueno, pues la primera pregunta de investigación es medir el impacto del programa, pero bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, la sinergia del programa, queríamos aprender cómo impactaba el programa en el uso tecnológico tanto de los profesores y de los alumnos dentro y fuera de la escuela, cómo afectaba el programa a la motivación y actitud hacia la escuela tanto de los profesores como de los alumnos, y si afectaba este programa, que tiene un componente, ¿no?, de crear unas clases particulares, ¿no?, utilizando el contenido, si ese componente podía afectar a la organización de la actividad docente y las dinámicas dentro del aula. Y por último, también que el objetivo final, como decíamos, era ver si mejoraba las competencias de los alumnos y de los profesores. Entonces, ¿cómo vamos a medir estas preguntas? ¿Cómo vamos a dar respuesta a estas preguntas? Pues vamos a implementar un experimento controlado aleatorizado que se llevó a cabo entre el 2017 y el 2019, con una metodología experimental que es muy parecida a lo que ha estado describiendo Jennifer, a nivel escuela. Entonces, Profuturo seleccionó unas escuelas, en concreto 42 escuelas católicas en la ciudad de Luanda, en Angola, que cumplían con unas características determinadas. Y entre ellas, ¿no?, el equipo de investigación, es decir, yo y mis compañeros, seleccionamos aleatoriamente 21 escuelas que fueron a recibir el programa desde principios del 2018, ese es el grupo de tratamiento, y 21 escuelas que recibirían el programa a partir de mayo del 2019. Entonces, es un programa que se hizo por fases, ¿vale? Entonces, utilizamos ese desfase entre las primeras 21 escuelas que recibían el tratamiento y las siguientes 21 para llevar a cabo la evaluación de impacto. Entonces, la diferencia, los resultados en el grupo, los resultados que vamos a medir es la diferencia entre el grupo de intervención, ¿no?, que recibe Profuturo a nivel escuela, y el grupo de control que no recibe el programa. ¿Cómo medimos? Pues vamos a realizar, y esto es un componente importante de este proyecto, fue que llevamos a cabo una medición muy intensiva antes y después de la implementación del programa, debido a que teníamos todas estas preguntas de investigación que nos hacíamos, ¿no?, sobre el efecto del programa en diferentes dimensiones. Realizamos encuestas personales a estudiantes y padres, en las que se incluyeron también exámenes estandarizados por grado en 3 materias, se hicieron encuestas personales a profesores, se llevó a cabo cuestionarios de observación en el aula, en el que teníamos un equipo que iba de manera sistemática recogiendo, ¿no?, las dinámicas de las clases. Recopilamos datos administrativos en las escuelas y el uso de la plataforma, y también hicimos encuestas individuales a los directores de escuelas para aprender sobre la experiencia de implementar el programa en sí. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son los resultados? En esta gráfica lo que estamos mostrando son índices de indicadores agregados en los distintos grupos de resultados que medimos, ¿vale? Lo que nos dan es el efecto causal de recibir el programa en las escuelas, ¿no?, que recibieron Profuturo. Entonces, la primera barra, ¿no?, es el efecto en el uso tecnológico de profesores y alumnos, y vemos que hay un efecto muy importante, ¿no?, que mejoró el uso tecnológico y las capacidades tecnológicas tanto de profesores y alumnos, como sería de esperar. Luego, las siguientes barras, que son la gris y la azul, lo que van a medir es la motivación de profesores y alumnos, así como el nivel de absentismo, y vemos también efectos positivos, sobre todo a nivel del profesor, ¿vale? En este caso también tenemos datos, estos efectos incluyen el uso de datos administrativos y no solo datos reportados por los profesores y alumnos. También vemos las siguientes 2 barras, que son la verde y la rosa, el efecto en la distribución del tiempo, tanto del profesor como del alumno, y aquí también observamos un efecto positivo que solamente es estadísticamente significativo para los profesores, que, como vemos también más adelante, van a mejorar, aunque no sea estadísticamente significativo, va a mejorar también las dinámicas dentro del aula, ¿no?, que son la siguiente barra, y la barra naranja lo que captura es
La barra naranja y el azul lo que captura es la actitud de los estudiantes respecto a la distribución de su tiempo en estudiar y en leer, en realizar ejercicios de matemáticas y el comportamiento que tienen dentro del aula, si son más altruistas, si trabajan más en grupos, etc. Y en ambos casos observamos también un efecto positivo. Y por último, tenemos los dos efectos en competencias, entonces de los profesores y de los alumnos. Y aquí llama la atención porque no vemos un efecto positivo que sea estadísticamente significativo ni para los profesores ni para los alumnos. Entonces, antes de concluir, vamos a analizar un poco estos dos últimos efectos no estadísticamente significativos. Y lo que vemos, básicamente, es que como había señalado Jennifer, en este caso hubo estos efectos en el aprendizaje, ¿no? Están muy correlacionados con el contenido de la plataforma. Entonces vemos que los profesores tuvieron un pequeño efecto negativo en el portugués, en las pruebas que hicimos de portugués, y ahí hubo, pues explicamos este efecto más negativo en el sentido de que la plataforma, por ejemplo, estaba, el contenido en lengua era en portugués brasileño y hubo muchísimas quejas al respecto. Eso se corrigió inmediatamente en el momento en el que se trasladó a Profuturo ese problema. Y entre los alumnos lo que vemos es que sí que hay un efecto positivo y estadísticamente significativo en ciencias y no en otras materias. Y entonces ahí utilizamos los datos administrativos que teníamos del uso de la plataforma y vimos que el 45% de las actividades que se realizaban con esta herramienta eran en ciencias, lo que explica, ¿no?, este efecto positivo. Entonces, en general, ¿qué aprendemos de esta evaluación? Bueno, pues la verdad es que fue una evaluación que duró bastante poco, ¿no?, que midió el efecto del programa durante poco tiempo, ya que entre la implementación, el proceso de aprendizaje por parte de los profesores y de los alumnos, ¿no?, consideramos que aproximadamente medimos 6 meses de actividad académica en el que se utilizaba este programa y vemos claramente muchos efectos positivos a través de mejoras en las actitudes de profesores y alumnos, en motivación y en disminución de las tasas de absentismo. Y por otro lado vemos también que mejora las competencias en la materia que más se estudia, que es ciencia. Y a partir de estos resultados, pues bueno, como ya he comentado, ¿no?, se tuvo cierta influencia en el diseño y en la manera de implementar el proyecto en otros contextos. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Pues igualmente, Jennifer, te invitaría a que compartieras con todas las personas que nos están viendo pues alguna de tus experiencias en experimentos controlados aleatorizados. Muchas gracias, Daniel. Yo os voy a hablar de un experimento que es similar de algún modo al que nos ha presentado Teresa, pero en un contexto totalmente diferente porque es en Inglaterra y vamos a estar haciendo, el tratamiento va a ser aplicado sobre no profesores, sino profesores ayudantes, como profesores de apoyo en la clase, que son muy utilizados en Inglaterra. Es un trabajo que se hizo conjuntamente con todos mis coautores que veis allí y es interdisciplinar porque en el equipo teníamos tanto a economistas como a psicólogos sociales. Dejadme que empiece por motivar el estudio. Todo esto, este estudio parte de la observación de que muchos estudiantes en países de la OCDE acaban la primaria con niveles de alfabetización muy bajos. Y lo que vemos en el gráfico de la derecha es que, por ejemplo, en Inglaterra, el tanto por ciento de población de 16 a 19 años con bajos niveles de alfabetización es muy elevado. Más del 20% de la población de 16 a 19 años tiene un bajo nivel de alfabetización. Estos bajos niveles de alfabetización normalmente acarrean consecuencias negativas
para el individuo, tanto a nivel educativo de cara a progresar a diferentes etapas, a etapas superiores en educación, como en el mercado de trabajo. Entonces, hay varios estudios que nos dicen que la calidad de los profesores importa para mejorar esa alfabetización de los estudiantes, pero sabemos en general mucho menos sobre cuál es el efecto de lo que se llaman profesores de apoyo o teaching assistants, que son muy utilizados en Inglaterra en las clases. Entonces, lo que vamos a hacer con este experimento es evaluar dos tratamientos que vamos a implementar con la metodología que os estamos describiendo hoy y que va a utilizar a estos teaching assistants para tratar de mejorar la alfabetización temprana de alumnos que tienen entre 5 y 6 años. Dejadme que os explique un poquito la intervención de forma resumida. Lo primero que vamos a hacer es ofrecer a estos teaching assistants un curso de 2 días y estos teaching assistants van a ser aleatorizados en 2 grupos. Uno que va a recibir una formación para aplicar luego un tratamiento en clase usando una app educativa que va a enseñar, que van a utilizar como soporte para enseñar a los niños a leer. Y el otro grupo de Teaching Assistants lo que va a hacer es utilizar los mismos textos, los mismos ejemplos, las mismas técnicas, pero en lugar de utilizar esta app, que veis un ejemplo de diferentes pantallas de esta app aquí en la presentación, ayuda, por ejemplo, en la segunda foto lo que veis es cómo ayuda a descomponer una palabra, ¿no? En la primera foto pues se lee una historia. El segundo grupo, el que le vamos a llamar lápiz y papel, aplica la misma metodología para enseñar a los niños a leer, pero sin utilizar la app, básicamente utilizando el material imprimido en papel. Entonces, estos Teaching Assistants lo que van a hacer es trabajar con grupos muy pequeños de alumnos, de entre 3 y 5 alumnos, y van a implementar este tratamiento durante 20 semanas, 4 días a la semana y durante 15 minutos al día. Lo que vamos a intentar aprender con este experimento es si ofrecer cursos a Teaching Assistants sobre este tratamiento es efectivo para mejorar el rendimiento, sobre todo en lectura de los estudiantes. Vamos también a aprender qué tratamiento es más útil, si aquel que utiliza el soporte de la app o aquel que utiliza el soporte de papel. Y debido al diseño del experimento, que os voy a contar en la siguiente diapositiva, también vamos a aprender si puede haber efectos más allá de los alumnos tratados per se, con estos dos tratamientos. Entonces, el diseño del experimento es el siguiente. Tenemos a 50 escuelas que participaron en el estudio y estas 50 escuelas, como explicaba anteriormente, de cuáles son las cosas que puedes hacer para tratar de que el grupo de control y de tratamiento sean los más similares posibles, lo que hicimos es hacer grupos por pares de estas escuelas antes de la aleatorización y luego dentro de cada par escogimos al azar una escuela que formaba parte del grupo de tratamiento y la otra escuela dentro del par formaba parte del grupo de control y así nos quedan 25 escuelas en el grupo de control y 25 escuelas en el grupo de tratamiento. Dentro de las escuelas tratadas, de estas 25, a ver si consigo el pointer, aquí está. Dentro de estas 25 escuelas tratadas vamos a tener 3 ramas. Y vamos a asignar 1/3 de los estudiantes a ser tratados con estos Teaching Assistants que van a utilizar el soporte de la app, otro 1/3 de estudiantes que van a ser tratados por estos Teaching Assistants con el soporte de los materiales en papel y luego vamos a tener 1/3 de estudiantes dentro de las escuelas tratadas que no van a ser tratados y lo queremos tener porque queremos saber si puede haber algún tipo de efecto de lo que se llaman spillovers, efectos indirectos
sobre un pequeño grupo de control dentro de las escuelas tratadas. Es decir, en este caso queremos ver dentro de las escuelas tratadas si puede haber algún tipo de efecto, contaminación, del que se pudiesen beneficiar los estudiantes que están dentro del grupo de control dentro de las escuelas tratadas. Pero es importante resaltar que en el experimento hay un grupo de control totalmente limpio, que son las 25 escuelas del grupo de control. ¿Cuándo vamos a medir las habilidades de lectura principalmente, pero también de vocabulario? Estas habilidades las vamos a medir antes de la aleatorización, usando diferentes tests de lectura y vocabulario. Luego las vamos a medir justo después del fin del experimento y vamos a medirlas un año después de que se haya acabado el experimento. Y en este caso lo que vamos a ofrecer a las escuelas que acaban en el grupo de control, para convencerlas de que sigan participando en el experimento una vez saben que ya han sido aleatorizadas en el grupo de control, lo que les ofrecemos es hacer el tratamiento, ofrecer el tratamiento, este curso para los Teaching Assistants, al año siguiente, y lo pueden utilizar en una cohorte más joven, nunca en la cohorte puramente de control, porque nos interesa medir efectos a largo plazo. Los principales resultados del experimento están recogidos en esta tabla. Tenéis 3 columnas. En la primera lo que vamos a ver es cuál es el rendimiento al final del experimento. En la segunda columna, el rendimiento un año después de finalizado el experimento. Estas 2 primeras columnas, aquí básicamente os estamos mostrando resultados de un test que mide habilidades de lectura. Y la tercera columna mide los efectos con otro tipo de datos, con datos administrativos. Y lo que os enseño son los efectos de las 3 diferentes ramas que había en las escuelas tratadas. El primero, el efecto de los Teaching Assistants cuando utilizaban la app. El segundo, el efecto de los Teaching Assistants cuando utilizaban el soporte de lápiz y papel. Y el tercero, el efecto sobre este grupo de control dentro de las escuelas tratadas, para saber si existieron algún tipo de spillovers, porque estos Teaching Assistants que empleábamos para implementar estos tratamientos luego volvían de forma normal a la clase. Por lo tanto, cualquier cosa que aprendieron durante este curso de 2 días de formación que le dimos, pues quizás luego la podían replicar con el resto de la clase. Entonces, lo que vemos es que hay un efecto inicial grande, que es mayor para la intervención de lápiz y papel. Estos números son en términos de desviación estándar, pero como esto es algo que quizás suena un poco raro, os traslado lo que son estas desviaciones estándar en términos de otras magnitudes que podemos entender mejor. Estos efectos de 17% de una desviación estándar y 27% de una desviación estándar para lápiz y papel equivalen a lo que son 2 y 3 meses, respectivamente, de progreso en lectura. O sea que tenemos efectos positivos de los 2 tratamientos. Vemos que el efecto es un poquito mayor para el tratamiento que utilizó a los Teaching Assistants con el soporte más tradicional de lápiz y papel. También observamos, cuando nos fijamos en la segunda columna, que este efecto positivo decrece un año después de haber finalizado el experimento. Parece que sigue siendo positivo, pero no es estadísticamente significativo, aunque cuando en la tercera columna utilizamos datos administrativos sí seguimos viendo un efecto positivo de la intervención del tratamiento que utilizaba los Teaching Assistants con el soporte más tradicional de lápiz y papel. Y otra de las cosas que vemos es que, al menos durante el primer año, cuando los Teaching Assistants, después de hacer este tratamiento, volvían y estaban en clase de forma normal con el resto de los alumnos, es que hubo una serie de efectos spillover importantes, de alrededor de 2 meses de progreso en lectura, comparado con las escuelas totalmente control. Y otra cosa de las que vemos, que no está reflejada en esta tabla, pero en otras tablas en el artículo, es que estos efectos son heterogéneos y que están concentrados, básicamente, los tratamientos tienen mayor impacto en los alumnos de bajo nivel socioeconómico.
Entonces, así, a modo de resumen, varias de las cosas que aprendimos con este experimento es cómo poder utilizar estos teaching assistants que se emplean de forma muy habitual en las escuelas inglesas, de forma más eficiente para incrementar el rendimiento en lectura de forma pues, relativamente barata, porque el coste de este tratamiento es de unas 25 libras por estudiantes. Aprendemos además que la tecnología puede ayudar, y de hecho ha ayudado en este caso, pero ayuda menos que el mismo tratamiento implementado vía tradicional lápiz y papel. En el estudio cualitativo que hicimos, una de las cosas a destacar por las que esto se podría dar es que el tratamiento de la app era menos flexible para adaptarse a los alumnos que el tratamiento de lápiz y papel. Y otro punto que aprendemos es que este tipo de intervenciones pues, pueden ayudar a mejorar el rendimiento en lectura de los estudiantes más desfavorecidos. Gracias. Muy bien, muchas gracias Jennifer y Teresa. Gracias de nuevo por las dos excelentes presentaciones que habéis realizado, que ilustran pues mucho mejor en qué consiste un experimento controlado aleatorizado. Me gustaría, ahora que hablemos, que ha estado de forma subyacente, ¿no? en la conversación, algunos de los aspectos éticos, ¿no? En torno a un experimento controlado aleatorizado. En vuestras exposiciones, por ejemplo, estos ensayos se realizan con menores, con niños. En otros casos se realizan con poblaciones vulnerables, muchas veces en países en África, pues programas para combatir la pobreza y son pues este tipo de población vulnerable, ¿no? Entonces, de alguna forma, mi primera pregunta pues, tiene que ver con el consentimiento por parte de la población y el anonimato de los datos. ¿Realmente se pregunta a la población si quieren participar o no? ¿Cómo se tratan los datos? No sé, me gustaría conocer un poco más de ello en vuestra experiencia. Teresa, empiezo contigo. Bueno, pues esta pregunta es importantísima. Entonces, bueno, como en cualquier experimento control aleatorio en medicina, ¿no? Pues igual ocurre en estos experimentos aleatorios de programas, de evaluación de impacto de programas, tiene que haber un protocolo de evaluación que tiene que ser aprobado por un comité ético. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues cuando yo trabajo, que no trabajo en los países en los que estoy, ¿no? Trabajando, sino que trabajo en países, bueno, por ejemplo, en este caso en Angola, existe un comité ético del país, ¿no? En el que vamos a realizar la evaluación, que tiene que aprobar este protocolo, y también existe otro comité ético que normalmente está en las instituciones en las que el investigador está trabajando o la organización que en este caso pone los fondos para la evaluación, y este protocolo que tiene que aprobar el comité ético tiene que definir claramente, ¿no? Tiene que llevar en sí un documento que es un formulario de consentimiento informado, que consiste básicamente en que tenemos pues un documento que va a informar a los participantes en el estudio, ¿no? Tanto del grupo de control y de tratamiento, no solo a los que participan en la intervención, de que van a ser objeto de un estudio, de una evaluación de un programa. Entonces, bueno, este consentimiento informado pues, contiene mucha información. Primero se les explica, ¿no? que es un estudio, quién lo lleva a cabo, qué centro de investigación es responsable de ese estudio. Se indican también pues, si hay algún riesgo o coste de su participación en el estudio, que normalmente pues, los riesgos son cero, porque si no, pero muy ligeros, porque no, entonces no se implementaría, ¿no? Y el coste de implementar también se les informa de esto. Y por supuesto se les informa de cuáles son sus derechos, ¿no? En este sentido, pues que la participación es por supuesto voluntaria, que en medio del estudio en cualquier momento pueden decidir no formar parte de este estudio. Si existe una línea de seguimiento de recogida de datos que va a ocurrir dentro de 5 años, pues también se les informa que se les contactará, ¿no? Una vez que el programa haya finalizado y haya pasado un periodo de tiempo largo para realizar otra recogida de datos.
etcétera. Y este consentimiento en el que se da toda esta información tiene que ser bueno, se les da a los participantes y ellos los tienen que firmar, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de menores, siempre tiene que dar el consentimiento el tutor o el padre que es, ¿no?, responsable del menor. En nuestro caso, en Angola, el primer paso, por supuesto, es discutir, ¿no?, la participación de la escuela en el estudio, que se hace con los directores o con el comité o el consejo escolar de la escuela, y a partir de ahí, individualmente, a cada participante se le da el consentimiento firmado para que lo lleven a casa y vuelva firmado por su padre o tutor. En algunos casos, en otros proyectos que hemos tenido, si este consentimiento firmado no se puede obtener, entonces nos vale un consentimiento verbal, siempre que lo apruebe el comité de ética, ¿no? Entonces, bueno, esto, por supuesto, bueno, pues, por supuesto, existe todo este protocolo, ¿no?, para informar, y también en el consentimiento, otra de las cosas que preguntabas es sobre los datos anónimos, ¿no?, la anonimización de los datos. Entonces también se les informa que sus datos van a ser tratados anónimamente, quién va a tratar sus datos, el equipo, en este caso pues en general es el equipo de investigación, incluso se puede incluir, ¿no?, un plazo de tiempo en que los datos serán destruidos y incluso dónde van a estar esos datos físicamente, ¿no? Entonces todo eso viene en este protocolo, porque además yo creo que ahora hay una tendencia incluso a ser mucho más cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de protección de datos europea, ¿no?, cambió un poco este tema en muchos proyectos, como bueno, tanto en el de Jennifer como en el mío. Hacemos la vinculación de los datos de las encuestas de los participantes a datos administrativos, entonces ahora el consentimiento informado tiene que incluir, ¿no?, explícitamente que se va a hacer esa vinculación y se requiere que el participante dé su consentimiento, mientras que antes esa vinculación se informaba, pero si no había una negación explícita del participante, se daba por sentado que se podía hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido hay una tendencia a ser muy cuidadosos con este aspecto ético. Al mismo tiempo, por supuesto, este consentimiento informado va a tener a lo mejor, efectos, un poco, puede afectar la evaluación. Entonces, por ejemplo, en esa parte de que explicamos, ¿no?, en qué consiste el estudio, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque claro, ya el hecho de informarles puede cambiar el comportamiento de los participantes. Entonces, tanto el grupo de tratamiento y control, ¿no?, los individuos del grupo de tratamiento y control, o las escuelas, ¿no?, en este caso, que se sienten observadas, ¿no?, pues entonces pueden cambiar su comportamiento, pueden cambiar las respuestas a las encuestas, ¿no?, y básicamente decir lo que ellos creen que los investigadores queremos oír, ¿no?, y eso es un problema que se conoce como Hawthorne Effect, y que, bueno, es una realidad cuando realizamos este tipo de estudios. Y otro efecto que también es muy conocido, ¿no?, que se ha discutido bastante, es que el grupo de control, cuando se le informa que hay un estudio sobre un programa y ve que no recibe el programa, ¿no?, se dan cuenta de que forman parte de ese grupo de control, ¿no? Entonces esto puede hacer que cambien su comportamiento y de alguna manera intenten compensar, ¿no?, el no formar parte de ese grupo de control, ¿no?, que ese sería otro efecto que se conoce como John Henry Effect, y que también es algo que hay que tener en cuenta e intentar de alguna manera mitigar en las evaluaciones. Muy bien, muy interesante. Otro de los aspectos éticos que a menudo me ocurre cuando, por ejemplo, estoy con un amigo y trato de explicarle en qué consiste un experimento controlado aleatorizado, alguno que he podido hacer con mi equipo de investigación, y bueno, estoy como ahora tratando de explicar a alguien que bueno, simplemente no tiene información acerca de esta metodología, le explico que va a haber un grupo tratado, un grupo de control, y entonces la respuesta que a veces obtengo por parte de esta persona es: pero es que eso no es ético, porque estáis dejando fuera a un grupo de personas que no se están beneficiando de ese tratamiento que estáis implementando, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí discutimos siempre en un ambiente más informal. Yo a veces le hablo de la ética de no hacer la evaluación, ¿no? Y cuál sería la ética para el contribuyente que paga los impuestos, el gastarte bueno, pues algunos millones de euros en un programa donde no existe evidencia que funcione, ¿no? Pero, no sé, Jennifer, ayúdame con esta respuesta, ¿no? ¿Qué le podría decir
a este amigo cuando tengo esta pregunta acerca de la ética, de dejar fuera del experimento al grupo de control, ¿no? Si es ético. Yo creo que es bastante difícil de explicar, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo que tenemos que tener presente aquí es que, bueno, tenemos en mente un tratamiento que ha sido estudiado, que creemos que va a ser positivo, pero no lo sabemos, lo tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, no es que estamos dejando fuera al grupo de control de algo que sabemos que sí o sí nos va a dar unos resultados positivos de cierta magnitud, ¿no? Lo tenemos que evaluar primero. Y además, o sea, otra cosa es que al grupo de control, digamos, no le estás quitando nada, ¿no? Ellos deberían seguir operando en lo que se llama business as usual, ¿no? O sea, el grupo de control sigue operando en las condiciones en las que ha estado operando pues hasta entonces. Pues si es una escuela y en el caso que estamos hablando antes, pues enseñaban a leer a los niños de una determinada manera, pues siguen haciendo eso de esa determinada manera, no les estás quitando nada. Pero luego el segundo punto importante es que al final el objetivo último de casi todos los RCTs es que si se desprende, si se mide un efecto positivo importante de ese programa, es que el programa se pueda escalar, es decir, que al final lo acaben recibiendo también los individuos o los grupos de escuelas, municipios, etcétera, que formaban parte del grupo de control. Entonces, el tema es si el diseño del experimento lo permite o no que al final todo el mundo lo acabe recibiendo, ¿no? Si se implementa, si se acaba escalando a todo el mundo. En algunas ocasiones, y yo creo que el que nos explicaba Teresa era así, la aleatorización se hace por fases, ¿no? Entonces eso quiere decir que el grupo tratado va a recibir el tratamiento primero, pero el grupo de control lo va a recibir después. No es que no lo vaya a recibir nunca, lo va a recibir después. El problema está cuando, como en el caso que yo os he presentado, quieres poder medir efectos a medio-largo plazo. Si quieres poder medir efectos a medio-largo plazo, tienes que asegurarte de que tu grupo de control permanece lo más limpio posible y no afectado por el tratamiento. En esos casos no deberíamos ofrecer el tratamiento a la misma cohorte, al mismo grupo de control. En nuestro ejemplo, ¿cómo hicimos para superar estos problemas éticos, digamos? Nosotros ofrecíamos a las escuelas del grupo de control que les daríamos el tratamiento, que formaríamos a sus teaching assistants con la garantía de parte de ellas de que esos teaching assistants no le ofrecerían el tratamiento a los estudiantes del grupo de control, sino que se lo ofrecerían a una cohorte más joven. Pero definitivamente es algo complicado, que en algunos casos pues es de más fácil solución, como esta implementación por fases, y en otras, cuando quieres medir efectos a largo plazo, pues es más complicado. Bueno, estamos terminando ya, desgraciadamente, esta conversación, porque la verdad es que es súper interesante, pero no me gustaría terminar sin preguntaros antes. Hemos hablado de Inglaterra, de Angola, sé que habéis trabajado en muchos países, pero quisiera ahora que nos refiriéramos al caso de España, ¿no? ¿Qué sabéis que se esté haciendo en España, o en qué situación están los experimentos controlados aleatorizados en España? ¿Están siendo apoyados por parte de las instituciones? Hace unos días se hablaba de la creación de una agencia estatal de evaluación de políticas públicas, tenemos a IREF, no sé si desde los ministerios, si desde alguna comunidad autónoma. ¿Existe capacitación suficiente por parte de las instituciones? ¿Hay reticencias políticas? No sé, me gustaría que brevemente me comentarais las dos, digamos, cuál es vuestra visión de cómo están los experimentos aleatorizados en España. Empiezo por ti, Teresa, por seguir con este orden. Pues, bueno, yo he estado mucho tiempo fuera, como ves, tampoco trabajo en España. Aunque el proyecto que he presentado, ¿no? fue una evaluación que fue una iniciativa de la Fundación La Caixa, que nos invitó a colaborar con ellos en la evaluación de impacto de este programa, pero más allá de eso, lo que yo conozco ahora es una iniciativa, ¿no? por parte del Ministerio de Inclusión
social, de seguridad social y de migración, que es bastante, bueno, es bastante interesante porque lo que están haciendo es invitar, bueno, a través de los fondos europeos, ¿no?, que se están distribuyendo a distintas comunidades autónomas y entidades del sector de asuntos sociales, pues se está invitando a hacer evaluaciones de impacto de programas pilotos alrededor de la población que está recibiendo el ingreso mínimo vital o población que está en exclusión social. Entonces, bueno, pues es una iniciativa a nivel estatal que llega un poco a todo el territorio nacional, y son programas que son programas en general que están ya realizándose y sobre los que se está evaluando ciertas variantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una iniciativa buenísima en el sentido ya no solo porque vamos a aprender, ¿no?, mucho sobre estas evaluaciones, sino también porque, bueno, pues está mejorando la capacitación de evaluación de políticas públicas, tanto por parte del Ministerio, sino también por todas las instituciones que están participando en ellas. Y yo creo que esto es una buena señal que se une a lo que acabas de comentar, ¿no?, de la creación de evaluación. Entonces esperemos que en España, pues, ¿no?, ahora se empiece a ver un poquito más de interés de las instituciones en este tipo de evaluaciones, ¿no?, que ya hemos visto en países alrededor nuestro, como en Francia o en Inglaterra, donde es algo más común. Muy bien. Jennifer, igual, misma pregunta. ¿Alguna otra experiencia que conozcas en España, o cuál es tu visión de cómo está esto de los experimentos aleatorizados? Sí, yo, al igual que Teresa, lleva muchísimos años fuera, pero creo que las cosas se están empezando a mover en la dirección adecuada. De todas maneras, creo que es difícil, porque es muy difícil convencer a las administraciones, o da igual, no tiene por qué ser la administración, puede ser un grupo de escuelas con el que estés trabajando. Es muy difícil convencerlos de que las escuelas, por ejemplo, con escuelas, pueden ser hospitales, pueden ser municipios, pero que las escuelas que vayan a formar parte de los dos grupos, de tratamiento y de control, tengan que ser elegidas de forma aleatoria. Esto es algo que cuesta mucho de entender y explicar, y hay muchísima reticencia. Siempre pues el que está del otro lado quiere poder escoger en qué grupo van a estar. Pero bueno, yo creo que las cosas van avanzando en la dirección adecuada. Tampoco se tienen que hacer RCTs para todo, como ya hemos comentado antes, pero sí que últimamente hay algunos ejemplos, por ejemplo, vinculado con lo que decía Teresa, la Fundación Bancaria La Caixa no solo ha financiado experimentos fuera de España, sino también aquí. Sé que con Casnet colaboraron haciendo un experimento sobre un tratamiento que consistía en un programa de actividades culturales para gente mayor, encontrando efectos, creo, positivos sobre la salud de la gente mayor. Luego sé también que desde ESADE ECPOL, este think tank en ESADE, el año pasado hicieron un experimento muy chulo sobre refuerzo online escolar para alumnos de la ESO, refuerzo en matemáticas, y también encontraron efectos positivos para alumnos desfavorecidos. Y bueno, Daniel, tú y yo hemos participado en un experimento junto con otros 3 países, con Francia, Inglaterra y Grecia, financiado por la Comisión Europea, donde básicamente lo que tratamos de hacer es evaluar un programa de ciudadanía para alumnos de la ESO. Así que bueno, cosas se van haciendo, está empezando, y yo creo, pues con lo que decías del anuncio reciente de estos últimos días, pues que irá poco a poco a más. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar ya. No sé si os gustaría decir algo más para terminar, para que ya cerremos, o si queréis cierro ya. No sé si os gustaría añadir algo final. Yo, pues nada, dar las gracias a la Fundación Ramón Areces por la invitación y por hacer este evento de divulgación, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Pues para que se empiece a aplicar más esta metodología que se llama Gold Standard, ¿no?, de evaluación, pues que la gente
lo entienda, pues es un primer paso para que se pueda implementar de forma más natural. Muy bien. Coincido completamente con Jennifer. Fenomenal. Pues cerramos ya esta conversación, bueno, la conversación y el ciclo de 3 conversaciones sobre el enfoque experimental en economía. Las 3 conversaciones están grabadas en el canal de la Fundación Ramón Areces en YouTube y se pueden ver cuando ustedes quieran. Y bueno, pues nuevamente agradecer a todos los ponentes que han participado en el ciclo, especialmente hoy a Teresa y a Jennifer, pues por haber contribuido a conocer este enfoque en economía, que ha sido, pues, como saben y ya hemos dicho, receptor de 2 premios Nobel recientes, tanto en el caso de los RCTs de hoy, con Banerjee, Duflo y Kremer, ¿no? y el año pasado, en el caso de los experimentos naturales, con los profesores Carr, Anglis y Kremer. Gracias y terminamos la conversación.